Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar un librito de actividades para souvenirs infantil con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar, seleccionamos la unidad de centímetros e ingresamos la medida, en este caso un ancho de 29.7 por un alto de 21 centímetros que equivale a un A4. Creamos un diseño y sobre ella realizamos la composición. Ahora nos vamos a archivo, nos vamos a configuración, mostrar reglas y guías. Nuevamente nos vamos a archivo, configuración, mostrar sangrado para impresión. Una vez que se ha habilitado todo ello, vamos a proceder con lo que es la portada del librito. Para ello vamos a ingresar las guías. Arrastramos la guía, ubicamos en el centro que viene a ser 14.9. Nuevamente seleccionamos una nueva guía y arrastramos hasta el lado lateral del centro a 13.8. Nuevamente seleccionamos una nueva línea guía y arrastramos al lado lateral a 15.8. Y bueno, seguimos ingresando las líneas guías para los laterales de las hojas. Arrastramos la línea guía hasta 28.7. Nuevamente seleccionamos la línea guía y ubicamos hasta 1 centímetro. Ahora para la parte superior arrastramos hasta 1 centímetro. Nuevamente arrastramos la línea guía hasta 20 centímetros. Y bueno, sobre ella vamos a realizar la composición que es la portada. Para ello nos vamos a subir archivo. En este caso voy a seleccionar de la temática capibara. Voy a trabajar con 2 bases de textura. Y voy a trabajar esta composición que viene a ser un librito souvenir. Nos vamos a elementos, nos vamos al buscador. Voy a seleccionar marcos. En esta sección de marcos voy a seleccionar esto que es Square Frame. Lo ubico en la parte superior y lo arrastro a todo el contorno hasta el borde de impresión. Nos vamos a subidos. Ahora sí, lo que voy a hacer es arrastrar la base de textura y soltarlo. Ahora si ustedes desean ampliar la base de textura, simplemente doble clic y pueden proceder a ampliar. Y bueno, de igual modo, Control C, Control V de esta base de textura, ubico en esta sección. A continuación arrastro la nueva base de textura y procedo a soltarla. Ahora voy a trabajar con la personalización que viene a ser en esta parte, que viene a ser la portada. Me voy a subir archivos, en este caso voy a seleccionar esta imagen en PNG, lo voy a colocar como portada. Previamente voy a bloquear lo que es la base de fondo para poder trabajarlo mucho mejor y poder mover lo que es la imagen. Y bueno, coloco la imagen, minimizo. Y voy a colocar también lo que es el texto. Para ello me voy a texto, agregar caja de texto. Y voy a proceder a escribir en este caso el nombre de la cumpleañera en este texto. Ahora me voy a lo que es la tipografía. Voy a elegir como fuente esta de Copper. Voy a proceder a ampliar, me voy a efectos. Voy a seleccionar el efecto de contorno. Voy a agregarle un grosor de 119. Y voy a seleccionar el color. En este caso un color de contraste de la temática que estoy trabajando. Para ello selecciono con el cuentagotas. Ahora para el relleno voy a seleccionar un color blanco. Y le doy en negrita. Y bueno, Control C, Control V nuevamente el texto y procedo a editar con libro de actividades. Y coloco también la numeración 6 que viene a ser el cumpleaños número 6. Y bueno, una vez finalizado con la portada voy a trabajar con lo que es las páginas posteriores. Para ello voy a proceder a duplicar la página, simplemente para tomar el modelo. Desbloqueo el fondo que previamente había bloqueado y voy a proceder a eliminar todos los elementos que no me van a servir. Simplemente voy a quedar con la tipografía y voy a proceder a editar. En este caso voy a trabajar con la dinámica del laberinto y voy a agregarle una pequeña descripción. Y voy a ingresar una imagen del laberinto. Para ello simplemente me voy a Google e ingreso el término laberinto en PNG y como ustedes observan yo voy a seleccionar este de Clip Arts
que viene con formato PNG transparente y voy a proceder a seleccionar y descargar. Clic en descargar en este caso, cerrar, arrastro hasta la parte inferior, clic y procedo a descargar y esta está en formato PNG transparente. Nuevamente voy a retornar a Canva, me voy a subidos, subir archivo y voy a adjuntar la imagen en PNG de lo que viene a ser el laberinto. Ahora simplemente voy a ubicar. Asimismo voy a colocar algunas imágenes de la misma temática. Para ello voy a subir algunas en PNG. Por ejemplo estas dos. Una del capibara y otra lo que es un lago, un río. Acoplo en el medio y ubico la figura en la parte superior. De esta manera, al igual que la siguiente figura en la parte inferior. Y bueno, las indicaciones de lo que es este juego ya se los indico allí en la parte superior en el texto. Control C, Control V de este texto. En este caso voy a trabajar la siguiente sección de dinámica. Para ello me voy a elementos, formas, todo, formas nuevamente y en ver todo voy a seleccionar en este caso esta forma de rounder square. Arrastro por todo el borde. En este caso he ingresado esta forma puesto que dentro de ello voy a distribuir algunas imágenes en sentido aleatorio. En este caso simplemente estoy agregando un color. Ahora me voy a subidos, subir archivo y voy a seleccionar algunas imágenes de PNG de la temática para poderlo distribuir en esta área. Una vez ya finalizado, simplemente arrastro y minimizo las imágenes. En total son 6 imágenes que estoy colocando ahí y las coloco de forma aleatoria, puesto que esta dinámica es de contabilidad, así que Control C, Control V y puedo distribuir de este modo las imágenes en PNG, que son 6. Una vez ya finalizado con la distribución, voy a colocar las 6 imágenes. Por ejemplo, esta Control C, Control V y los coloco en esta sección, dejando un pequeño espacio para ingresar una base circular para lo que es la numeración. Me voy a elementos, nuevamente voy a seleccionar la misma que he utilizado anteriormente. Voy a proceder a minimizar y ubicar de esta forma. En este caso estoy colocando esta forma simplemente con un borde para dentro de ello rellenar con la numeración que viene equivalente a cuántas imágenes de la misma se obtiene dentro de este recuadro y bueno, los pequeños pueden colocar cuántas imágenes de la misma se encuentran en esta distribución. Y bueno, ya he finalizado 2 hojas. A continuación prosigo con la siguiente dinámica. Para ello nuevamente duplicar página. Ahora voy a eliminar todos los elementos que no me van a servir. En este caso simplemente voy a dejar lo que es el nombre y la descripción. Y voy a proceder a editar. En este caso voy a trabajar la sopa de letras. Voy a agregarle asimismo una pequeña descripción en la parte inferior. Y añadir las imágenes. Me voy a subidos, voy a colocar esta imagen. Estoy personalizando de acuerdo a la temática. Y a continuación voy a sacar una sopa de letras con la misma temática. Para generar la sopa de letras personalizada voy a trabajar con Oh My Dots. En este caso pueden seleccionar la anchura desde 10, 11, 12 o 13. Pueden ingresar 10 en este caso, por ejemplo. A continuación voy a ingresar lo que son las letras relacionadas a la temática. En total son 12. Si ustedes quieren hacerle más compleja la sopa de letras, pueden agregarle más términos. En este caso simplemente son 12. Ahora clic en crear, ingreso simplemente el título, clic en OK y espero la carga. Una vez ya finalizado, clic en imprimir y se me va a descargar en formato PDF.
Este formato PDF lo voy a llevar nuevamente a lo que es Canva. Y bueno, aquí tenemos ya el formato PDF, se me ha generado ya la sopa de letras. A continuación me voy a Canva, me voy a subir archivos, selecciono este PDF, clic en abrir y se me va a proceder a cargar. Una vez cargado, cuando yo arrastro, en este caso voy a agregar una nueva página. Control C, tomo simplemente este recuadro, Control V en esta hoja. Y bueno, elimino la hoja que en este caso no me va a servir, que viene a ser toda esta. Y bueno, esta es la sopa de letras personalizada, el cual voy a agregarle la distribución de espacio. En este caso voy a agregarle una cuadrícula para que se me aprecie mucho mejor. Me voy a elementos gráficos, por ejemplo voy a seleccionar esta línea de cuadros, superpongo y voy a proceder a arrastrar hasta que en cada cuadro me ubique una letra. Si es que es muy amplia, simplemente me voy a recortar y bueno, me va a quedar de esta manera y así mismo voy a personalizar lo que es el color. Y bueno, a continuación voy a ingresar las palabras, que son 12 palabras, para que puedan ubicar en la sopa de letras. Control C, Control V del texto. A continuación voy a proceder a trabajar en esta área que es colorear dibujo. Ustedes lo pueden descargar de Google o caso contrario pueden generar una imagen personalizada para poder colorear. En este caso yo voy a generar una imagen personalizada de la temática capibara. Para ello voy a trabajar con otra página que es de Paint Tools. Voy a seleccionar en este caso la imagen, por ejemplo esta. Seleccionen una imagen que tenga un color definido y que se aprecie bien las imágenes. Y bueno, en esta opción ustedes van jugando con el umbral mínimo. En este caso yo voy a trabajar con el umbral de 90, donde se me define mucho mejor lo que es las imágenes en blanco y negro. Y bueno, ya los he aplicado y clic en aplicar y luego voy a descargar en formato PNG. A continuación, esta imagen que ya está en blanco y negro lo voy a llevar al programa de Canva. Me voy a subidos, subir archivo y voy a seleccionar la imagen que he generado. Arrastro, minimizo y ubico en esta sección para poder colorear. Nuevamente voy a duplicar la página. Los diseños que voy a generar son para recortar. Primero voy a trabajar con un rompecabezas y el otro con un memo text. Simplemente procedo a editar, me voy a elementos, a continuación me voy al buscador y voy a buscar el término de cuadrículas, el término de cut, elementos gráficos y bueno, voy a ingresar un símbolo que es de recortar, puesto que estas dos páginas que estoy trabajando son para recortar. Control C, Control V y lo ubico en lo que es el rompecabezas. A continuación voy a trabajar con el rompecabezas, una imagen simple para generar el rompecabezas. Me voy a subir archivo. Voy a seleccionar por ejemplo esta imagen de la temática que estoy trabajando. Una vez que haya subido la imagen, lo voy a colocar en el centro. Lo adapto de esta manera. A continuación me voy a elementos, voy a buscar en este caso lo que es cuadrícula 5×5, puesto que voy a generar un rompecabezas de 5×5. Voy a seleccionar esta y voy a arrastrar y cubrir toda la imagen. De esta manera voy a armar ya mi rompecabezas
que es de modo recortable para que los niños se puedan divertir. Y bueno, al momento de imprimir esta hoja también va a ser un poco doble. A continuación voy a trabajar con el Memo Text, que es otra dinámica, que es de recorte. Me voy nuevamente a elementos, voy a buscar marcos. Selecciono marcos, voy a seleccionar este recuadro. Voy a proceder a minimizar. Ahora, a continuación, este marco lo que voy a hacer es trabajar previamente para simular el recorte. Me voy a esta sección y ajusto el grosor a 1. De esta manera me indica que por todo el borde voy a realizar el recorte. Una vez que ya tengo este recuadro, nuevamente procedo a minimizar y voy a crear 4 cuadros. Simplemente control C, control V hasta ubicar los 4 recuadros. No importa la medida, puesto que más adelante simplemente lo voy a proceder a ampliar. Y bueno, ya tengo acá la imagen, simplemente voy a seleccionar los 4 recuadros y arrastrar justo al borde, que es mi línea guía. Lo ubico en el centro de ambas líneas guías. Y bueno, ya tengo los 4 recuadros. Ahora simplemente control C, control V, genero otras 4 más. En total me tiene que haber 16 recuadros. Sobre estos recuadros voy a ingresar la imagen. Para ello me voy a subidos. En este caso voy a trabajar con estas imágenes en PNG que anteriormente ya he ingresado, que vienen a ser de la temática. O caso contrario, puedo adjuntar otras imágenes que se me generen contraste para poderlos identificar. Por ejemplo, en este caso yo voy a agregar estas imágenes adicionales. Y bueno, voy a proceder a arrastrar. Si es que voy a ampliarlo, simplemente con doble clic y procedo a ampliar lo que es la imagen en este recuadro. Nuevamente arrastro las imágenes y así voy a cubrir las imágenes con los primeros 8 cuadros. Y bueno, si ustedes pueden ingresar de modo manual los siguientes recuadros, lo pueden hacer. Caso contrario, simplemente van a proceder a copiar y pegar los recuadros que previamente hemos realizado. En este caso voy a copiar y pegar los recuadros que previamente he realizado, que son estos, control C, control V. Voy a generar por cada recuadro un duplicado y coloco de esta manera. Ya tengo las imágenes para el Memo Test. Y bueno, ya tengo esa dinámica que también es recortable. En este caso voy a proceder a editar y ubicar de repente lo que es el icono de corte en esta sección para que ustedes puedan cortar el rompecabezas de esta manera. Ahora me voy a archivo descargar. Ya está en PNG, también lo pueden descargar en PDF para impresión. Cualquiera de las dos opciones y clic en descargar. Y bueno, ya tengo acá el librito de dinámicas de manera muy sencilla para que ustedes lo puedan regalar con souvenir o también hacer un pequeño negocio de esto. Y bueno, de esta manera me va quedando. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.